¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestro programa Conócete a través de la astrología. Me siento muy contenta de volver a estar con ustedes y con la titular de este programa, que es mi queridísima Betty Gómez, que hoy nos va a hablar de la realidad actual a través de la astrología. Hola, mi Betty, ¿cómo estás? Hola, Ley, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente con todos ustedes, con gran expectativa, pues, de poder entender un poco cómo se mueven las cuestiones de los astros en esta etapa de vida que, vamos, ha sido tan cuestionada y tan angustiante para muchas personas. Tiene una explicación. Esto es algo que vamos a ver a través de esta herramienta que nos permite tener la astrología. Y bueno, podríamos empezar del modo como tú me indiques, Ley. Eh, Claro que sí. yo, ¿Por qué pensamos en hacer este programa? ¿Y por qué denominarlo de este modo? Mira, es evidente que hay muchas cosas que nos pueden preocupar a nivel mundano, a nivel personal, a nivel familiar y del entorno. Ahora en particular en estos momentos, la gente está muy preocupada por lo que está pasando en el afuera y porque este afuera puede potencialmente afectarnos en nuestro presente y más adelante, por supuesto, en nuestro futuro. Y, y bueno, los historiadores, los politólogos, los economistas, los filósofos pueden tener una perspectiva muy orientada para entender desde sus respectivas disciplinas por qué las cosas se están moviendo de este modo. Y por supuesto que son datos muy relevantes y hay que tomar en cuenta. Estamos en una sociedad hipermoderna, así lo llaman los nuevos sociólogos, donde las cosas son inacibles, donde hay mucho eclecticismo, mucha incertidumbre respecto a lo que puede suceder en el futuro. Y bueno, es lo que vengo a platicar con ustedes el día de hoy. Estoy muy complacida por los que nos están escuchando. Esperamos poder aportar algunos elementos para poder reflexionar en torno a estas situaciones que tanto nos preocupan. Así es, Betty. Fíjate que hemos recibido muchos comentarios, platicamos con mucha gente. Sí se ve de repente algunas personas muy asustadas por lo que está pasando actualmente. Entonces, dentro de lo que nosotros habíamos platicado para este programa y que es lo que sé que tú les quieres transmitir, el hecho de que todo el mundo sepa que, bueno, sí, tal vez estamos en una etapa de crisis, pero que estas crisis regularmente sirven para aprender nuevas cosas, para mejorar, para ir hacia adelante y siempre ver y reconocer que todo está a nuestro favor. Dentro de la astrología, yo creo que tú nos puedes orientar de qué manera esas debilidades que a veces uno tiene como humanidad, o las fortalezas que podemos tener, cómo destacarlas para lograr un bienestar en este planeta, en este mundo, en nuestras comunidades. ¿Cómo ves, Betty? Mira, Ley, si hablamos de astrología tendríamos que hablar de un mundo inmenso de posibilidades, porque hablamos desde la astrología natal, que es la que particulariza al sujeto en su interpretación sobre sí mismo, que constituye un microcosmos. Pero como dice la ley hermética, lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Entonces también tenemos que pensar que formamos parte de una hermandad que está justamente vinculada por el hecho de que estamos en una etapa de vida particular. Esto nos hace comunes y nos hace vivir historias similares. Pensando en México, por ejemplo, tenemos evidentemente como en cualquier otra cultura, ciertas cosas que nos preocupan como mexicanos. En el caso de México, que si nos están escuchando en otras partes del mundo, por supuesto que también habrá otros aspectos que también preocupen. Y bueno, entonces te decía, el microcosmos que se puede destacar a nivel personal, también
podríamos proyectarlo hacia el ámbito de lo mundano. Así se llama la astrología, que trata de aquellos aspectos que tienen que ver con lo que sucede en el mundo y está relacionado astrológicamente con los planetas que se mueven de una forma más lenta. Estos planetas son los llamados transpersonales, el Saturno, el Urano, el Neptuno y el Plutón. Estos planetas duran varios años en cada signo. Por ejemplo, ahora diríamos que Saturno está en Sagitario, dura 2 años y medio aproximadamente en el signo. Hablamos de que Neptuno está en Piscis desde el 2011 hasta el 2025, que es una etapa importante. Vamos a explicar qué significa cada uno de estas cosas, pero ahora se lo señalo rápidamente. Estamos Urano en Aries desde el 2010 hasta el 2018, ya está por salir. Estamos con un Urano en Aries y con un Plutón en Capricornio. Esto que parece muy técnico tiene un sentido, sobre todo si nos vamos a aquellos planetas que se mueven más lentamente, Ley. Por ejemplo, Plutón se queda en un signo entre 12 y 18 años, lo cual marca una generación. Actualmente pensamos en la generación de los millennials. Yo, por ejemplo, pertenezco a la generación X. Y así se ha denominado a una cantidad de personas que viven una experiencia común. Y esto tiene que ver zodiacalmente con el hecho de que están varios años en un planeta, un mismo signo. Y bueno, el hecho de que Plutón esté en Capricornio, porque vamos a empezar con Plutón porque es el planeta más desestructurante y más difícil del zodiaco, que empezó en Capricornio en el 2008, coincidió con la crisis económica norteamericana. ¿Qué es el Plutón? Plutón es un planeta de las profundidades, es el planeta dominado por todo aquello que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Es aquel que destruye de una manera drástica todo lo que se ha construido y que nos da la posibilidad de poder entender nuestro presente y nuestro futuro de una manera difícil y dura. El hecho de que esté en Capricornio habla de que se rompen estructuras, de que, por ejemplo, pensemos que la última vez que Plutón estuvo en Capricornio fue entre 1762 y 1778. Y esto en su momento implicó nuevos modelos en la economía y en la industria y en la muerte de un sistema. En este tiempo, ya les comentaba, comienza con la crisis norteamericana y va a estar hasta el 2024, con lo cual vemos que las cuestiones de carácter económico, las cuestiones que estaban muy estructuradas a ese nivel, ahora aparecen, pero de manera caótica, de manera difícil. ¿Y esto en qué impacta a las personas? Impacta, y a los países, por supuesto, impacta en las economías personales, impacta en las finanzas, impacta en la economía global. Entonces es un tiempo de aprender, es un tiempo de resguardarse en lo económico, donde tiene mucho poder lo económico, pero al tiempo de eso también tiene el factor de que ha creado o ha motivado una gran y profunda crisis económica. Entonces, pues, esto es lo que está pasando con este hecho de que Plutón esté en Capricornio y todavía tenemos una larga temporada en este signo. Habla acerca de que emergen aquellos aspectos que teníamos como muy estructurados, muy guardados, como que salen a la luz aquellas cosas que nos daban miedo, como que podemos vivir un régimen de miedo, de inquietudes, de falta de certezas, falta de constancia, falta de elementos para entender nuestra realidad, porque el hecho de que Plutón esté en Capricornio hace que aquello que está tan sistematizado como lo que está implicándose en el signo de Capricornio, pues se cae, se desestructura, se rompe. Y esto todavía nos queda una temporada. Y por eso estamos viviendo los procesos políticos y económicos de la forma como lo estamos viviendo. Aparentemente, Ley, estamos en una etapa regresiva, aparentemente.
Pero como tú sabes, todo es evolución y aunque parezca todo involucionando, todo tiene un sentido de evolución. ¿Qué es lo que nos regala finalmente el que Plutón esté en Capricornio? Nos regala el hecho de que al conocer cuáles son nuestras precariedades a nivel material, podemos darle poder a otros aspectos que son mucho más venturosos y que tienen que ver, por ejemplo, y estaba hablando de una situación real, del Neptuno en Piscis, que se habla de la evolución del alma, lo que tú acabas de señalar hace un momento, Ley, acerca de cómo desde el 2011 hasta el 2025, que también es un lapso importante, hay una emergencia o emergen aspectos que tienen más que ver con lo introspectivo, que también tienen cierta relación con lo plutoniano, pero lo plutoniano es más oscuro y lo neptuniano es más luminoso. Pensemos que la última vez que estuvo Neptuno en Piscis fue entre 1847 y 1861 y fue esa época en la que se abolió las últimas formas de feudalismo, se dieron movimientos importantes en contra de la esclavitud y algo muy importante y que está pasando en este tiempo, Ley, que es cómo emergió fuertemente el espiritismo y la canalización. Esto es, vemos cómo estas cosas que hablan de una nueva conciencia, que hablan de cómo los humanos estamos tratando a partir de lo emocional, porque este aspecto de Neptuno en Piscis es netamente emocional, está impactando a la gente. Y cómo ahora hablamos de que las emociones, y esto ha sido un movimiento muy fuerte en los últimos años, se dice que las emociones son importantísimas para generar salud física, salud mental, y para que un ser humano verdaderamente esté más integrado consigo mismo, respecto a sí mismo y respecto al mundo. No sé cómo veas, Ley, esto que te estoy comentando. Sí, creo que me parece muy importante y grandioso el hecho de que tenemos que enfrentar, sí, algunos desafíos, pero que al mismo tiempo se marca claramente que tenemos todo lo que necesitamos para poder hacerlo, para salir bien librados de todo esto. Y lo más importante, que nos está dando la posibilidad del crecimiento espiritual, de esa apertura de conciencia de la que se habla últimamente mucho y que a final de cuentas está haciendo que toda la humanidad se fortalezca, que todos juntos vayamos fortaleciendo tanto nuestra conciencia colectiva, tanto fortaleciéndonos como humanidad para crear un mundo mejor. Y creo que a pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos por todo esto que tú nos estás comentando, creo que estamos saliendo bien librados y con mucho crecimiento. ¿No te parece, Betty? Pues yo creo que sí, Ley, creo que estamos saliendo algunos con dificultades, porque tenemos que considerar sin duda que llegar a tener un grado de aceptación, de reconocimiento sobre nuestras partes más brillantes y más vibrantes, están precedidas de una etapa de obscuridad. Esto es algo necesario para los seres humanos. La dualidad entre lo yin yang, como dirían los orientales, es necesario para generar idealmente una integralidad. Y si llegamos a la conclusión o a la definición de que nuestras vidas tienen que estar normadas por aspectos de carácter luminoso, es porque hemos atravesado la más honda obscuridad. Y eso lo vemos en Plutón en Capricornio, porque Plutón en Capricornio es muy físico, es muy realista, y Neptuno en Piscis es muy idealista y muy romántico. Entonces estamos entre las dos aguas, entre la que duramente nos está vulnerando en los bolsillos, en las finanzas, en nuestra relación con la vida, a nivel material, financiero, con nuestra disposición hacia el crecimiento humano, hacia el desarrollo personal, hacia el desarrollo de nuestra sociedad
como seres humanos. Y además, seguimos hablando un poco de los planetas, vemos que otro planeta que también es muy destructivo, pero que este es como en la torre del tarot, destruye, pero a partir de la destrucción se construye, es el Urano que está en Aries desde el 2010 hasta el 2018. ¿Qué es lo que podemos esperar con este aspecto? Hay una apertura hacia lo nuevo, hay un extraordinario boom tecnológico y lo desconocido e inusual toma gran brío. Hay procesos de mucha rebeldía que en esta etapa de vida lo estamos viendo a través de manifestaciones rebeldes que observamos mucho en los jóvenes y que ya se han convertido como en parte de la cultura colectiva. Por ejemplo, los tatuajes, los piercing, es una manera en la cual los jóvenes quieren revelar o quieren mostrar su individualidad, sus gustos, lo que quieren, lo que no quieren. Es una manera diferente de ser rebeldes. Yo creo que las personas de otra generación, las que pertenecemos a otra generación, manifestábamos nuestra rebeldía de otra manera, pero ahora se corporaliza la rebeldía y se dice, yo soy así porque tengo una calavera en el brazo, soy así porque tengo una flor y tengo, no sé qué te gusta, un corazón. Entonces es una manera de manifestación de lo que yo soy y eso es un fenómeno global. Yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de vivir en Europa un tiempo, que empezaba la moda de los grafitis, cosa que no existía en México. Y ahora es algo global. Y vemos cómo las culturas particulares de ciertos países desarrollados ya se van ampliando para tocar a países no desarrollados o emergentes como México. Y bueno, es una etapa de innovación, de independencia, de impulsividad, porque está en Aries. El Aries es el que inicia. Por eso vemos tantos casos de personas que se vuelven millonarias a través de su conocimiento, a partir de su bagaje intelectual. Estaba viendo una nota hace un momento en internet de un niño que a través de una tecnología a los 14 años se hizo millonario. Entonces, vemos este tipo de cosas que son muy particulares, que llaman mucho la atención, como a partir de la tecnología pueden emerger grandes fortunas o puede motivarse un montón de cosas. Y estamos justamente en la etapa del mayor boom tecnológico desde hace algunos años, y aquí el aspecto preciso se da entre el 2010 y el 2018. Estamos por salir de esto, pero no quiere decir que no haya movimientos retrógradas, casi es un tecnicismo astrológico que permita que volvamos en alguna otra etapa cercana a vivir este boom que es imparable, Entonces tenemos estas tendencias, Ley, de un Plutón que está dándonos ese piso, ese realismo. Estamos en una etapa difícil, una etapa políticamente dura, donde parece que estamos involucionando, donde parece que las estructuras se están rompiendo para generar estructuras muy autoritarias, pero también estamos ante el despertar de la conciencia, ante el despertar de nuestras más íntimas razones para vivir en lo cotidiano de una forma más amorosa y más integral. Entonces, es interesante lo que estamos viviendo en la actual cultura occidental. Esto también toca, por supuesto, a otros países, pero si hablamos de la cultura, la nuestra, estamos viendo cómo hay aspectos que nos jalan hacia un sentido y hay aspectos que nos jalan hacia otra parte. Estamos siendo también testigos de movimientos como el de los millenniums, pero también como actualmente, y eso yo lo comentaba contigo fuera del aire, aquellos movimientos de las personas que han optado por tener otras inclinaciones sexuales, ya se están convirtiendo en un grupo que ya no es tan minoritario o tan segregado o tan sectario. Ya son grupos que tienen derechos, que al menos aquí en la Ciudad de México se pueden casar personas del mismo sexo, cosa que hace
25, 30, 40 años hubiera sido una cuestión absolutamente imposible. Y ahora se da. Entonces estamos en esa etapa de innovación, de renovación de las motivaciones para hacer crecer nuestra sociedad en un sentido más proactivo, con mayor originalidad, con mayor inventiva. Y ese proceso es interesante, Ley. No sé tú qué opines al respecto. Betty, a mí me gustaría mucho preguntarte, porque obviamente sí, a nivel mundial o a nivel sociedad, sí hay que enfrentarse a varias situaciones y bueno, está claro que a pesar de lo difícil que en un momento dado puede ser, incluso puede tomarse como un trampolín para mejorar. Pero ¿qué hay en niveles más pequeños, digamos, en los núcleos familiares? ¿Cómo nosotros a nuestras mismas familias podemos, digamos, que apoyar? ¿De qué manera podemos hacernos más fuertes? ¿O cómo nos marca la astrología en grupos más pequeños como es las familias en sí? Mira, eh, es que por supuesto que lo transpersonal, lo mundano, lo de afuera nos afecta familiarmente, pero también estamos dominados, y esto forma parte incluso de otra corriente de pensamiento, por las cuestiones que hemos heredado. Esto es, se está haciendo un estudio muy serio acerca de cómo aquello que nos impacta en la vida, en lo cotidiano, ya como seres individualizados o como seres que formamos parte de la tribu familiar, eh, estamos siendo impactados por lo que vivimos en el pasado. Esto es, a lo mejor estoy un poquito no apegándome estrictamente a lo astrológico, pero aquello que pudimos haber vivido en el pasado, aquello que pudimos haber vivido en nuestra crianza, pero más allá de eso, lo que nos marca el patrón de vida de nuestros ancestros son importantes para generar una conciencia personal muy específica. Esto es, si yo tengo un problema X, un problema de salud, posiblemente yo lo planifiqué en alguna etapa antes de nacer, si creemos en esto, y yo por supuesto lo creo porque soy astróloga, pero también tiene que ver con que guardamos lealtades, Ley. Ese es un poco el principio de las constelaciones familiares. Yo le tengo una lealtad a una abuela, a una bisabuela, que tuvo un dolor particular que no pudo resolver en su tiempo y que yo genéticamente, aunque parezca pensamiento mágico, pero no hay tal, se está demostrando que hay algo de eso en los genes, se guarda en la genética y lo reproducimos en la vida, en lo cotidiano. A veces nos llama mucho la atención, y esto ya sí que cabe en la astrología, es que una pareja puede tener 5 hijos y los 5 hijos son absolutamente diferentes y pueden tener historias similares en su crianza, pero muy distintas, porque cada cual tiene un signo zodiacal, un ascendente, que habla de la personalidad y cómo nos proyectamos al mundo, tiene una serie de cuestiones que astrológicamente lo determinan de un modo, porque cada ser viene a cumplir una misión familiar, pero fundamentalmente una situación personal. Pero también respondemos a ese pasado en el cual inconscientemente estamos haciendo algo para desagraviar, por decirlo de algún modo, lo que hizo o dejó de hacer mi abuelo. Y por eso a veces se heredan las enfermedades. Es muy curioso, Ley. Y esto es bien interesante porque hay personas que tienen historias de cáncer, como enfermedad. Tienen historias de diabetes. Es decir, yo le estoy siendo fiel a mi padre que es diabético, le estoy siendo fiel a mi abuelo que fue diabético, le estoy siendo fiel a mi bisabuelo que fue diabético. Y eso se rompe hasta el momento en que tú tomas conciencia de que estás repitiendo un esquema y de que no tienes por qué guardar una lealtad hacia algo que te hace daño, algo que te lastima. Y aquí tú lo sostienes, conozco tu trabajo,
Ley, lo conozco muy bien, y tú hablas mucho acerca de cómo perdonarnos y cómo perdonar al ancestro y cómo decirle, permíteme vivir mi vida, permíteme deshacerme de esa alianza que me vincula disfuncionalmente a ti. Quiero vivir mi vida de la forma como yo decida vivirla. Todo esto a lo mejor Así parece es. un poco absurdo a nivel de plática cotidiana, pero tiene mucho sentido, Ley. El momento en el que tú dices, querida abuelita, yo te amo donde estés, en el nivel de conciencia en el que tú te ubiques, dame la oportunidad de hacerlo en esta ocasión mejor que tú lo hiciste, y esto lo hago por amor a ti, para que tú en tu estado de conciencia logres que tus descendientes sean verdaderamente felices. Sobre esto, Ley, yo creo que tenemos que platicar más ampliamente. Ya no toca tanto la astrología, aunque sí hay algunos aspectos, pero yo estoy absolutamente segura de que así son las cosas, ¿eh? Sin duda Y alguna, Betty. Yo creo que muchos de los que estamos trabajando con diferentes disciplinas o técnicas, nos hemos ido dando cuenta cómo este tipo de trabajo con los ancestros van limpiando mucho de lo que es nuestra historia y limpian a toda nuestra descendencia incluso, ¿no? Entonces creo que es una muy buena manera de hacerlo. Creo yo que sí se relaciona mucho con la astrología, porque la astrología te va marcando o te va dando una orientación de cómo estás aspectada en algunos, en algún, a nivel emocional. Y de esta manera tú puedes ir haciendo el equilibrio o irte dando cuenta cuáles son los puntos donde se detiene tu vida, donde no puedes avanzar, y el hecho de poder ir hacia tus ancestros, buscar cada uno de ellos cómo vivían, si alguno de ellos tenía como un bloqueo, que eso se hace mucho con meditaciones, y poder perdonar, poder limpiar, nos va dando la libertad de ir avanzando y de limpiar a todo nuestro clan. sí, por supuesto. Y mira, nosotros lo vemos en astrología, un pensamiento similar, a partir de entender para qué venimos. En la astrología, en la carta natal, en un estudio profesionalizado e individual, vemos cuáles son las pautas kármicas, todo aquello que hicimos y que fue importante en su momento, que ahora lo estamos repitiendo, pero obvia, aquí curiosamente tenemos que hacer lo contrario. Esto es, si por ejemplo, nos basamos en la astrología, yo me dediqué mucho al trabajo en una vida pasada, pensemos en un sujeto X, un sujeto que se dedicó a trabajar, 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 ser productivo, productivo, productivo para un bien personal, lo cual es algo muy bueno. Viene a esta vida con esa situación de que está en su registro acásico el trabajo, la proactividad, el trabajo, la iniciativa, etcétera. Pero ahora su carta natal le marca que tiene que trabajar, pero en pos de los otros, ya no pensando en enriquecerse nada más él, sino que hacer algo que le permita ser altruista. Y esta es una misión de vida. Y fíjate que me ha llamado la atención que en mi práctica astrológica, cuando he hecho grandes cartas de muchos seres humanos, la evolución o el camino que está marcado por el nodo norte, que es un aspecto que hace la luna, y que está en algún ámbito de la carta natal del círculo zodiacal, habla de esa misión, y esa misión casi siempre es una misión espiritual, sea lo que sea de familia, sea de pareja, sea de hijos, sea de trabajo, sea de vocación, sea de servicio, tiene una característica de personalidad muy importante, perdón, más que de una característica de evolución, de espiritualidad. Si vemos las cartas de los niños que están naciendo desde unos años a la fecha, vemos que son niños que vienen con situaciones de vida que, no, que nuestros antepasados, ni siquiera tan lejanos, han considerado como problemas importantes. ¿Por qué crees que en esta etapa se está hablando tanto del acoso escolar?
Eso lo vivimos o yo lo viví en su momento, pero no era acoso escolar. Y todos conocíamos perfectamente al chico que era como que el latoso del grupo y nadie lo clasificó como trastorno por déficit de atención. Simplemente era un chico problema. Y ahora son muchos los niños que están manifestando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también los están marcando generacionalmente para, en este caso, si son chicos que nacieron entre el 2010 y que están y siguen naciendo, tienen el Urano en Aries. Entonces forman parte de una generación que viene con mucha fuerza y con mucho brío a crear cosas distintas, a tener una manera diferente de relacionarse con la vida, a ser líderes, a ser originales, a ser creativos, a ser muy energéticos. Entonces los maestros y los profesores y los padres de familia los consideran como chicos disfuncionales porque son excesivamente inquietos, pero forman parte de una generación que va a ser muy importante cuando tengan 30, 40, 50 años. Por eso te hablaba al principio de este programa, Ley, que estos aspectos transpersonales de los planetas que se mueven muy lentamente marcan una generación. Le dan un tono o le dan una tonalidad particular a esa generación. Mi generación, por ejemplo, fue una generación que estuvo muy abocada a la protección del ambiente, a la protección del ambiente, a la protección de los seres humanos, de los seres vivos, de los animales, de las plantas, etcétera. Y bueno, estamos ahora en una generación que está, los llamados millenniums, que son absolutamente tecnologizados, que están en este boom de las TIC, de las llamadas TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y de esto, pues hay una gran duda. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero bueno, tenemos que mirar al presente, el futuro es una gran posibilidad. Señalábamos que esta etapa de vida también está siendo protagonista porque estamos viviendo familiarmente y socialmente cuestiones inéditas respecto a los chicos que ahora son menores, que nacieron en la década de los 10 de este nuevo milenio, y el aspecto se plantea como el Urano en Aries. Eh, Bien recordamos que en nuestra época, hace ya algunos años, en la época de algunos que no son tan jóvenes, existía indudablemente el asunto de los niños problema, que eran una proporción muy baja dentro de un grupo, pero creaban mucho problema en el aula. En ningún momento en ese tiempo se manifestaba que el chico fuera un muchacho con un trastorno por déficit de atención. Ahora ya tiene nombre. Todo es trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno de Asperger, autismo, etcétera. Antes eran niños tontos o niños lentos. Y lo curioso, Perdón, Betty, te decía yo que desafortunadamente muchos padres están vueltos locos, ¿no? Porque cada vez es más común escuchar que en un solo grupo te encuentras 4 o 5 niños que resulta que tienen alguna de estas etiquetas y que en las escuelas no saben cómo tratar con estos niños, ni siquiera tienen información acerca de las nuevas posibilidades que puede haber o el nuevo conocimiento que puede haber, y para ellos es mucho más fácil decir, bueno, pues se va a un psicólogo, se va a medicar, porque lo que queremos es que siga habiendo niños, que todos sigan al pie de la letra como era antes las instrucciones de un maestro. Entonces no se le da la debida atención que deberá ser. Y por otro lado los papás pues también, ¿no? Con poco conocimiento, aunque algunos ya buscan terapias alternativas para sus hijos y que les dan muy buen resultado, pero hay muchos otros que no lo saben y que de verdad están con una gran preocupación porque pues nos toca guiar a los hijos, y si no conocemos de qué manera hacerlo de manera adecuada, se vuelve hasta cierto punto un poco de caos. exactamente. Y mira, si lo vemos en varios sentidos, podemos entender esto de esta forma. Por un lado,
el hecho de que transpersonalmente el Plutón esté en Capricornio habla de rispidez, habla de la capacidad de sumergirnos en el inconsciente colectivo, pero lo hacemos con mucha dureza y con mucha osquedad. Y esta misma situación transpersonal, pero ya trasladada al hecho de un Neptuno que está en Piscis, habla acerca de la importancia de conectarnos con los sentimientos y las emociones de las personas y particularmente de los chicos. Una educación como la que tuvimos hace ya varios años ya no puede ser la misma porque estamos en una realidad distinta. Ya no se puede pensar que el chico bueno es aquel que se queda callado y aquel que hace sus tareas y que es puntual en todas las actividades que realiza. Ese ya no es el chico aplicado o bueno como, como aquel que en el futuro será el hombre exitoso o la mujer exitosa. Estos chicos están muy manejados o muy mediados por el asunto de la tecnología, pero también son chicos que tienen inquietudes diversas porque son más creativos, porque tienen miras más amplias que las que pudimos tener aquellos que fuimos niños hace ya algunos años y porque ven la vida de una manera distinta, ven la vida de una forma más original, más voluble, más cambiante. Ellos como que tienen esa capacidad de darse cuenta que la vida es un gran caudal de opciones y que pueden ir por X, Y o Z o pueden avanzar. Nosotros, los que somos adultos ahora, eh, como que tendemos mucho a la estabilidad y esto marcó nuestra generación en una etapa, al menos los que tenemos 40 y tantos, etcétera, estamos marcados muy por la situación de la estabilidad material, de la estabilidad sentimental, de la estabilidad familiar. Y ahora las generaciones no están en pos necesariamente de ese tipo de estabilidad como la conocimos en su tiempo. Ellos van en pos del crecimiento, de moverse, de irse, de viajar. Por eso también los movimientos sociales globales de migración. Eso tiene mucho que ver con ese hecho de que estamos accediendo a culturas distintas y esta sociedad se está volviendo multirracial, se está volviendo muy ecléctica, muy con elementos que nos influyen, como otras filosofías como la china, la japonesa, donde se está dando una sinergia entre la tradición occidental y la tradición oriental. Entonces podemos ver las cosas de ese modo, cómo se van revolucionando los niños de ahora. Y ya todo está caracterizado. Ya él es autista, tiene síndrome de Asperger, etcétera, ¿no? Y, y lo malo es que muchos de estos chicos se están sintiendo enfermos, o los estamos etiquetando. Eso es algo grave, es algo que, como tú dices, Ley, los profesores y los padres de familia no están preparados para trabajar en pos de las emociones, porque si vemos que hay un entorno agreste, un entorno difícil, por supuesto que los chicos son receptores y depositarios de toda esta acritud, de toda esta rispidez. Y eso hace que justamente respondan y respondan con rebeldía y respondan siendo victimarios en cuestiones de bullying o acoso escolar, eh, permitiéndose ser víctimas. Estamos combinando, estamos en una etapa como de transición, Ley, una etapa en la que estamos tratando de dejar algunos, porque otros están muy entonados a esta perspectiva tan rígida, tan limitada de lo que debe ser la vida, y aquellos otros que están demostrando y apreciando que es necesaria ver otra realidad, una realidad en la cual la gente, sin duda alguna, tiene que buscar otras formas porque ya la vida no es la misma de hace 30 o 40 años. Y lo vemos a través de la tecnología, Ley. Lo que platicábamos la vez pasada, eh, estos medios nos están permitiendo comunicarnos a través de manera virtual.
lo que estamos haciendo ahora tú y yo, que estamos comunicándonos por este medio de internet, que antes era imposible pensar en ello. Entonces, no podemos agarrar los moldes de la época de hace 40, 30 años a la realidad de ahora. Y por eso debemos entender las personas que somos adultas en esta etapa, que ya las nuevas generaciones tienen otra forma de relacionarse con ellos mismos, con sus padres, con sus hermanos, con su gente, con su entorno y con la vida. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Digamos que Eh, nos toca guiarlos, aprender nosotros y digamos que tratar de entenderlos porque ellos se pueden entender muy bien a sí mismos, pero si nosotros no los estamos apoyando en ese aspecto, tal vez ellos empiecen a sentir como que están mal, que como decías tú hace un momento, que están enfermos y eso sacarlos incluso del contexto, de su realidad, eh, que siempre está buscando ir más allá de crecimiento, pero si nosotros como adultos no se los permitimos, entonces ellos se estancan y entonces puede ser como un problema para ellos, ¿no? sí, por supuesto, Ley. Y mira, las lecturas que podemos hacer al respecto, te lo decía al principio, parten de la antropología, de los estudios psicoambientales, de las filosofías, pero también la astrología puede ser, aunque muchos no estén tan convencidos, pero sí te habla mucho acerca de cómo van cambiando las generaciones, cómo nos estamos acoplando a una forma diferente de ver la vida. Y las próximas generaciones sin duda van a ser muy distintas a las generaciones de ahora. Si vemos el proceso norteamericano de cambio de gobierno, donde parece que todo ha involucionado, la vida es así. Eh, yo recuerdo que en mis épocas en mis mocedades, cuando estudiábamos marxismo, hablábamos acerca de cómo la realidad es espiral, cómo la realidad es espiral. Es algo que viene, va, regresa, avanza, regresa, avanza. Y se veía que esto era, que formaba parte de la dinámica de la vida. Como hay cosas que parecen retardatarias, aparentemente, pero que son necesariamente algo que parece retroceder, pero para implicar en sí mismo la posibilidad del cambio y de un cambio profundo. Y este cambio tiene que estar enmarcado de mucha fe y mucha confianza en la posibilidad que cada ser humano tiene de que su conciencia crezca para evolucionar como ser. Todos tenemos esa misión, Ley. Todos los que vivimos ahora como seres humanos, los miles de millones que somos, tenemos esa posibilidad y cada quien la asume por supuesto de una manera particular, de crecer y avanzar. En la Así carta es, Betty. natal, en la carta natal, si lo vemos de manera individualizada, hay quienes tienen que avanzar en lo familiar, hay quienes tienen que avanzar en lo vocacional, hay quienes tienen que avanzar en la pareja, hay quienes tienen que hacer mucho labor altruista. Y fíjate que nuevamente regreso a mis palabras. Hay una fuerte necesidad de proyectarnos a la vida con mayor amor, con mayor comprensión, con mayor apertura, con mayor conciencia, con mayor conocimiento. Esa etapa del conocimiento, de la llamada sociedad de la información, no solamente es una acepción cliché, sino que es algo que tiene que ver también con el desarrollo de nuestra alma, con el desarrollo de nuestro ser interior. Y esto se marca astrológicamente. Perfecto, Betty. Nos quedan unos cuantos minutos. Me gustaría que nos comentaras cómo se ve aspectado el 2017 precisamente en esta realidad actual en la que estamos viviendo, en la que estamos atravesando. ¿Cómo se ve astrológicamente? Mira, astrológicamente se ve que estamos ante una
cuestión en la que el inconsciente individual y colectivo es simbrado, sale lo más instintivo del ser humano, se rompen estructuras, aunque curiosamente pareciera que las cosas se están volviendo muy autoritarias, políticamente, socialmente, parece que estamos ante un nuevo autoritarismo, eh, pero también hay una nueva capacidad que los seres humanos pueden darse, si se lo permiten, de mirar dentro de sí para ver cuál es esa parte dura, difícil y hosca que no me está permitiendo crecer. Estamos en una etapa de una gran apertura a niveles tecnológicos, a nivel de ciencia. Sin duda seremos protagonistas o seremos testigos de hechos inéditos a nivel médico, a nivel científico, a nivel tecnológico, que va a permitir que la vida de las personas probablemente se amplíe, la perspectiva de vida, o mejore la calidad de vida de las personas. Podemos ver que es un tiempo en el cual rigen mucho las emociones, donde la educación formal e informal está muy mediada por las cuestiones afectivas. Esto es, a pesar de que estoy frente a una máquina, mi contacto con otro ser humano, siendo maestro con un alumno y un alumno con su maestro, tiene que ser profundamente empática y emocional. Porque si queremos seres sanos, tenemos que buscar a esos seres que han estado vulnerados por lo que estamos viviendo en esta época: separaciones, familias uniparentales, familias que se quiebran. Entonces los chicos están muy vulnerados a nivel emocional, y por ello la importancia de que ellos sientan que son reconocidos y amorosamente aceptados. Estamos en la etapa del boom tecnológico, y esto empieza hace 15 años. El correo electrónico era como que lo máximo, y el internet y las búsquedas en internet, y ahora tenemos opciones impresionantes. Eso se va a multiplicar con el tiempo, y los chicos que ahora están naciendo o que nacieron a principios en los 2010, 2011, forman parte de una generación diferente. Estamos en una etapa de transición, estamos como si estuviésemos en el parto. El parto es doloroso, pero el parto da pie a que dolorosamente, angustiosamente, salga una vida, y eso ya es algo hermoso. Entonces, mi perspectiva es esta. Estamos en una etapa complicada, difícil, sobre todo en lo económico, a nivel también axiológico o valoral. También tenemos problemas o también tenemos desacuerdos, pero lo que más nos tiene que normar es la apertura de la conciencia y el darnos cuenta de que los seres humanos que coinciden con nosotros son finalmente hermanos de camino. Esto es algo que a veces perdemos de vista, que formamos parte de una generación en la cual estamos hermanados por el hecho de que compartimos una historia común, de que compartimos una etapa en particular, y que todos los seres humanos a final de cuentas somos compañeros y hermanos, aunque uno tenga 80 y otro tenga 20, pero por alguna razón estamos aquí, y esa razón evidentemente es evolutiva. Entonces, más o menos lo que yo te podría señalar, Ley. Yo creo que el asunto es interesante, podríamos más adelante profundizar y ver en las situaciones, como tú me preguntabas, más familiares o más personales, qué es lo que podemos advertir y cómo podemos trabajar en ello. Pero por mi parte sería, no sé si tengas alguna pregunta más. No, Betty, me encanta la manera en que lo has expuesto, sobre todo porque hay que resaltar el hecho de que si nos conducimos de una manera amorosa, compasiva,
hacia nuestro entorno, hacia nuestros hermanos, que a veces nos cuesta mucho trabajo llamarles hermanos, pero en realidad es que venimos de la misma fuente y por lo tanto somos hermanos. Y cuando nos vemos de esa manera, nos vemos con esa visión de amor, de compasión, de compañerismo, es cuando mucho más podemos ayudarnos entre todos, irnos haciendo más fuertes y lograr esta apertura de conciencia, lograr esta fuerza que nos permita salir de todos estos desafíos, que es lo que yo le llamaría las bendiciones escondidas, ¿no? Porque de momento no lo podemos reconocer como tal, como una bendición, pero todo lo que nos enseña, todo lo que nos fortalece, todo lo que nos hace crecer y abrir nuestra conciencia más y más, esa es la bendición que tenemos, ¿no? Y creo que la astrología, tal como nos lo has dicho, lo va marcando y es una muy buena guía para todos. Ok, Ley. Pues mira, yo te agradezco mucho que me hayas permitido hablar de estos temas que a veces nos salimos un poquito de la astrología porque, bueno, si bien es una herramienta importantísima, también nos da pie a que reflexionemos sobre otros aspectos de la psicoemocionalidad, de la vida. Y bueno, mira, la próxima ocasión, pues esperemos contar con la participación de nuestros radioescuchas. Creo que este es un proyecto que está creciendo, es algo para mí en lo personal muy interesante, muy lindo, muy bueno. Y pues la próxima vez, ¿cómo ves que hablemos un poquito del amor? Hablemos un poquito de cómo por signo solar podemos identificar de qué manera expresamos el amor hacia, vamos a particularizarlo, al amor de pareja, porque puede haber amor a los hijos, Me amor a la vocación, parece muy etcétera. bien. Entonces vamos a hablar de esto, un poco del amor, cómo lo manifestamos. Y bueno, pues ha sido un gusto. Nos escuchamos la próxima ocasión. Y va un abrazo para ustedes que están haciendo una labor magnífica en Zona Dharma y estamos conectados en esta misma sintonía. Muchas gracias, Betty. La verdad es que para mí es muy grato poder compartir este espacio, el también estar escuchando tus conocimientos. Me gusta mucho cómo le das el enfoque tanto astrológico como el enfoque psicológico, y entonces eso nos va haciendo una idea más redondeada. Entonces, muchísimas gracias por todo esto que nos has comentado el día de hoy. Ha sido todo un placer, te agradezco mucho y estamos esperando vernos la siguiente semana. Para todos los que nos escuchan, les recuerdo que todas estas programas los pueden encontrar en YouTube, en el canal de Zona Dharma. En Facebook nos pueden encontrar como Zona Dharma. También ahí tenemos un grupo que se llama de la misma manera, Zona Dharma, para lo que nos quieran compartir. Tenemos un email, zonadharma@gmail.com, y nuestra página web, que es dharmaradio.mx. Hay muchas formas que ustedes pueden comunicarse con nosotros, que pueden compartirnos sus inquietudes, darnos ideas. Si hay algo en especial que quieren que platiquemos, pues sería fabuloso. Y por otro lado, bueno, pues yo feliz porque ya el próximo programa vamos a hablar de lo que a todos nos gusta, el amor. Entonces será un placer estarte acompañando en esa emisión y poder platicar de todo esto, ¿sí? Betty, un abrazo bien fuerte hasta la Ciudad de México, desde aquí, desde el caluroso puerto de Veracruz. Saludos a todos. Que estén muy bien, Saludos. hasta luego.